Bueno, gente, arrancamos nuevamente con la contraparte. Este número de episodios, si nos dejamos llevar... ¿Ustedes son supersticiosos? No. No, por eso soy agnóstico. O sea, y va directo, o sea, va correlacionado a una superstición a que sea agnóstico. O sea, tú acabas de hacer una correlación que quiero que me expliques. No, pero esto no va a terminar. Hoy sí que esto no termina. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con ser Bueno, supersticioso? porque para ser supersticioso. Pero no deja de ser cierto. Él acaba de decir que cualquier religioso es supersticioso. Para mí sí. Ok. Wow, ok. Pues lo podemos dejar ahí. Para que estés tranquilo. Pero, Wow. bueno, ¿Tú eres supersticioso? no sé. Cero. No tienes ninguna superstición ni cuando jugabas deporte tenías que usar los mismos calzoncillos si ganabas el día antes. Tengo una superstición. Yo me imagino que se puede definir como pensar que el destino sobre lo que va a ocurrir lo controla algo premeditado. Y yo, pues, en ese sentido, creo en Dios, ¿verdad? Y en eso, Pero tú no crees que Dios es omnipotente. yo lo que pienso es que yo hago mi esfuerzo máximo y no tengo ningún problema en que el resultado de ese esfuerzo es decir que es la voluntad de Dios. Y así vivo. Y soy consistente en eso. Todo lo demás sobra. ¿Tú eres supersticioso? Yo soy católico, pero podemos tachar el número 13. Ok. ¿Y tú? No ¿No? tengo superstición. Pues entonces este es el episodio 13. Pues porque si nadie es supersticioso aquí, pues este es el episodio 13. En los hoteles no hay piso 13, en un montón de edificios no lo hay, pero aquí hay episodio Eso 13. porque va a tener 13 millones de views. Bueno, ojalá. Contra. Ya. Mira, estoy contento porque cada vez, ¿verdad? Uno se encuentra diferentes tipos de personas que te hablan sobre lo que nosotros estamos haciendo. He visto también muchos podcasts utilizando clips de nosotros para analizarlo y yo creo que eso es bueno, primero para ellos, porque le da tema para ellos poder hablar, y segundo para nosotros, porque al final del día lo que nosotros queremos es que algo que nosotros hablemos aquí sea conversación para otros. Adicional a que nosotros la pasamos espectacular aquí, esperamos que la gente allá, pues, en su casa la pase también. Me encontré una joven que lo pidió corrido. Me dice, oye, me senté y lo pido como en 2 días. Pam, pam, pam. Todos corridos. Binge Y watching. súper, me dio un par de opiniones. Estoy a favor aquí. Bien nítido. Yo creo que eso sí, eso ha pasado. Y queremos excusar a Javier Sabat. Hoy era un día que íbamos a estar los 6. Pero pues, ¿verdad? Excusamos a Javier Sabat que tuvo una situación. Esperamos que resuelva y estará acá para el próximo. Importante, porque aquí, pues, la vida nosotros queremos seguirnosla complicando. Pues estamos armando una idea de poder hacer este mismo podcast, pero con público y que podamos interactuar con ustedes. Todavía está en pañales. Lo dijiste, ¿sí? Pensé que íbamos a como que elaborar. No. Porque la misma gente que está viendo Pero lo para dejé ahí. reaccionar, lo más probable es terminan haciendo algo similar. Sí, pero no importa. Escucha algo, y esto es bien importante que lo aprendas en tu Cuéntame, corta vida. a tu Salem. Si yo tengo que ser distinto para sobresalir, entonces no soy tan especial. Es verdad. Yo puedo hacer exactamente lo mismo, que sencillamente soy mejor. Y la gente lo va a notar. Aguántate otro clip. Aguántate otra Pero reacción es de verdad. 45 Pero minutos. nada, pero tranquilo. No puedo dejar de pensar en la maraca esta o la matraca. La Mira, maceta ¿qué es esa. eso? Es que salí de la clínica ahora. Esto me lo dio un paciente. Un guama, que nos escriban los que nos están viendo. Esto es una fruta. Esto se abre y por dentro es dulce, pero gigante. Esto tiene que ser más pequeño. Me lo trae para Eso acá. está en esteroides. Eso está en Monsanto. Esto está gigante. Son Monsanto. Exacto. Y Esa es me la lo versión trae de las alcapurrias bisexuales de... Epifanio. Me asusté porque me la puso aquí, como que dije, espérate. ¿Qué hago? Pero Espérate. esto Una se pregunta de abre. carácter. Ok. Tiene unas pepitas dulces, chévere. Se me ocurrió que Kenny. Vamos a darle a Kenny para que lo haga, lo probemos. Vamos a darle la bienvenida a Kenny acá. Que se me Kenny, ocurra algo, Kenny. ¿Qué Kenny, tú no sabes crees? qué va a inventar? ¿se puede hacer algo con eso? Voy a investigar a ver qué sabe. Kenny, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy... Kenny, te tiraste la tela. No, hoy sí, ya que hoy vamos a estar trabajando un espíritu que aporte elegancia, vamos a estar trabajando Greyhound, esta boca francesa va a ser espectacular, cómo la vamos a acompañar con una receta que ya tengo, pero vamos a añadirle la que me dio Bernier, esa la vamos a probar, donde vamos a estar utilizando la pera, el melocotón, la parcha, la papaya, vamos a hacer algo sumamente tropical, vamos a usar un licor que está infusionado con vino chardonnay y con flor de saúco, que le va a dar unas tonalidades florales que va a estar espectacular, pero hoy tenemos
El VIP de hoy va a ser Francisco. Por donde fin, estaremos por fin. aquí ¿Qué es esto? La verdad, por fin. haciéndole, mira, un mix de diferentes tipos de rones añejos, Ay, desde mi reserva madre. especial. Wow. Tienes Wow. también 10 años, 8 años. No se pierdan este podcast. tienes algo bien interesante. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar. Tienes aquí. So, vas a gozarlo. Wow. Ahora va a Coco. Paquito, Guava, café, pasa la llave, ¿viste, Paquito? Sí, yo creo que hoy nos vamos En Uber. de Uber. De Uber. Miren, Eso que dijo Kenny, mi amor, por eso es que llego así a casa. Ve, por favor, entiéndeme, dime. entiende, porque mira todo eso, vino, que si ron, que si Grey Goose, no es culpa mía por las razones que digo las cosas en la casa cuando llego a las Ok. 11 de la noche. No sé qué tú dices, pero estaría bueno que ya te grabara. Mira, gente, vamos a entrar en temas rapidito. Vimos lo que sucedió. Yo creo que no hay nadie que no pueda reconocer el hecho de que la idea de hacer una residencia, a pesar de que nosotros vimos en diciembre, hace algunos años atrás, a Wisin y Yandel hacer 17 choliseos, el hecho de la idea de una residencia de Bad Bunny fue algo magistral de parte de su equipo de trabajo. Yo creo que el performance de él en tarima, la mayoría de los conciertos, yo no fui a todos, ¿verdad? Solamente fui a uno. Pero creo que los comentarios del mundo, de las personas que lo pudieron ver, de personas que trabajan en la industria, es que el espectáculo que dio Bad Bunny para representar lo que es su música, la cultura o lo que él quiera presentar de Puerto Rico, creo que podríamos decir que fue un éxito, ¿verdad? Yo entiendo que fuera de Pavón Roca, que obviamente no lo entendió o lo vio de otra manera. Pero fue. Pero fue. Sí, claro. Pero fuera de él, la mayoría de las personas, por no decir todos, entienden que es un puertorriqueño que puso el nombre de Puerto Rico en alto. Te guste o no su música, yo creo que lo que él hizo allí pues fue grande. Pero otros le adjudican salvar la economía del país, otros le adjudican, ¿verdad?, que puso a correr el turismo. ¿Cómo ustedes lo ven? O sea, él echó a correr la economía del país, él arregló la economía de Puerto Rico con estos 31 conciertos y obviamente ¿verdad?, la ñapita que nos dio. ¿Cómo tú lo ves? Y tú eres el hombre de dólares y centavos, así que voy a arrancar contigo. Mira, el evento o la serie de eventos, yo creo que fueron magnánimos. Eso no hay ni que decirlo. Que acudieron cientos de miles de personas, eso también es otro hecho. Que probablemente el evento artístico más multitudinario que hayamos visto en la historia de Puerto Rico, que aportó positivamente a la economía de Puerto Rico también. Definitivamente creo que hay un estudio que señala de 713 millones aproximadamente. Así que mi felicitación a todo ese equipo de trabajo, porque todo eso se logra con un montón de horas de esfuerzo. Lograr probablemente el evento artístico más grande en la historia de Puerto Rico y capaz que va a ser casi insuperable de cara al futuro. Así las cosas, la economía de Puerto Rico, el turismo, corresponde cerca en un buen año, 12%, en un buen año. Así que es modesto en comparación tal vez con otros renglones de la economía, como la salud, que va como un 16-17%. El mismo gobierno, aunque el gobierno es medio misleading, porque el gobierno no genera riqueza per se, es una transferencia de lo que es el sector privado al sector público. Yo creo que ahí ronda como un 20-21%. Y obviamente la manufactura, que es más de la mitad. En Puerto Rico se corre la vuelta por la manufactura. Eso sí es lo que salva la economía de Puerto Rico. Por eso cuando se habla de que X o Y evento por sí solo la rescató, pues yo creo que es una exageración. Si utilizamos como factor el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, si utilizamos nuestros gustos y nuestras pasiones, pues nos rescató y no habrá un evento que rescate más vidas puertorriqueñas que esta. Pero si utilizamos como factor la economía y lo que mide la economía, pues ciertamente tiene sus aportaciones, unas aportaciones singulares y muy, muy grandes para ser un solo individuo, básicamente, un artista y su equipo de trabajo.
pero no creo que rescató la economía de Puerto Rico. Los puertorriqueños van a seguir siendo igual de ricos, los que son ricos antes y después, y los que son pobres van a seguir siendo igual de pobres antes o después. Eso es una realidad. Y lo que pasa es que equivocarse a lo mejor por un entusiasmo Ujú. momentáneo, con una hipérbole como esta de que salvó la economía, pues no le hace justicia a la evaluación que se tiene que hacer sobre el fenómeno Ujú. de una persona, un equipo de trabajo con una idea particular, logrando un impacto como el que logró. Eso es histórico. Histórico. Y sin duda en el mundo entero se ha hablado de la genialidad de lo que fue hacer una residencia en Puerto Rico para lograr que el mundo entero pusiera los ojos sobre nuestra isla. Y el impacto que ha logrado es dramático, es significativo, una genialidad. Planificación, porque separar todas esas fechas tiene que ser con mucho tiempo de anticipación, apostar a lo que ibas a lograr y lograrlo. Vamos a estar hablando de este fenómeno por mucho tiempo, porque es muy difícil que se repita y sin duda tenemos que aprender de él. ¿Cómo replicamos esto en otros escenarios? Tenemos que reconocerlo. Usted no tiene que ser fanático de su música para respetar la genialidad Ujú, claro. que Bad Bunny y su equipo de trabajo ha hecho, que ha colocado a Puerto Rico ante los ojos del mundo. Y si bien es cierto que el turismo, como Francisco menciona, no es el renglón principal, ponle entre 7 a 12%, no deja de ser cierto que él llena el techo actual que haya, Lo llenó, en este sí. momento se llena. Sí, sí, sí. Y plantea también, Es un fenómeno. es un fenómeno, la posibilidad de hacer ajustes de cara al futuro para que ese techo crezca. Claro. Porque demostró Que hay potencial. que hay potencial. Hay potencial. Y por lo tanto, son aportaciones que quedan ahí, que son importantes para el futuro de Puerto Rico y que a usted le guste o no su música. Usted coincida o no coincida con la forma de pensar de Bad Bunny, usted tiene que tener la honestidad intelectual para reconocerlo. Galinde. Pues yo coincido con que evidentemente trajo dinero. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Muchos negocios se beneficiaron también de que la residencia fuera Ujú. lo que fue. Gente que se preparó para la residencia y gracias a prepararse para esa residencia capitalizaron. Ahora, de ahí a decir que un concierto o un evento, algún espectáculo de este calibre, ataca los problemas de estructura que nosotros tenemos como país, la fuga de talento, la baja productividad, entre otras cosas, pues yo creo que está lejos de ser cierto. No creo que de cara al futuro, el que esto haya sucedido o se repita en algún futuro, va a acabar con los problemas estructurales que nosotros tenemos económicamente hablando. Así que chévere que el que capitalizó logró capitalizar, pero verdaderamente no pienso que el impacto haya sido, ¿verdad?, tanto como para decir que es algo que va a ser sostenible al cabo del tiempo. Ese pensamiento final lo vamos a hablar ya mismito. Porque me gusta. Cuando dices, no sé si sea sostenible. Vamos a agarrar esa idea y vamos a dejarla aquí guindando y vamos a venir ya mismito con eso. ¿Cómo tú lo ves? Yo coincido mucho con David. Creo que Con Galinde no. tengo 3 cosas que quiero hablar de esa residencia. Primero, que me encanta y me fascina que no hay nadie que debe estar más molesto que esos PNP y esos que estuvieron diciendo que Bad Bunny era comunista, que Bad Bunny era lo peor para Puerto Rico. Pero acabamos de ver una persona que acaba de traer mucho capital aquí a Puerto Rico, que ninguno de los que ellos votaron o de los que ellos pusieron como a cargos del país van a ser, ni han hecho anteriormente en su posición como gobernadores o como personas líderes de reconstruir el país a ningún tipo de escala. Número 2, que esto también yo creo que es injusto, que como estaba comentando David, yo creo que no debemos poner, o sea, no hay, Bad Bunny no es el gobernador del país, tú no puedes decir que esto no fue como todo el mundo está dándole gloria o el impacto realmente, porque Bad Bunny no está aquí para cambiar la economía de nosotros ni para gobernar, es un artista y él decidió
afortunadamente que él no tiene que hacerlo aquí y subir la economía, que él sabía que lo iba a hacer, algo que no tenía que hacer porque él puede tocar ahora mismo, va a tocar en Singapur, va a tocar en Japón, va a tocar en otros países que lo van a escuchar al estadio, si acaso va a hacer más dinero que aquí en Puerto Rico. Inclusive la última función, que eso no lo he visto mucho hablar en los medios, entiendo que se donó todas las ganancias para hacer lo de la escuela, para hacer cosas de fondos de economía, o sea, no es como lo voy a hacer por un gimmick o lo voy a hacer porque pues Puerto Rico, que si Puerto Rico está cool, no, o sea, él genuinamente han ido la milla extra más allá de simplemente traer gente para acá, para Puerto Rico y dar el nombre. Y tercero, creo que no podemos cuantificar ahora tampoco el impacto que esto va a tener, porque como está diciendo David, ya a un niño de 11, 12 años, el ver que Bad Bunny hizo eso, él va a estar en su casa pensando, imaginándose cómo pasar esa próxima vara. Y no tan solo en música, sino en cualquier renglón de interés. O sea, los jóvenes en Puerto Rico ahora mismo tienen un punto de referencia de lo grande que podemos ser y eso no se cuantifica ni se podrá medir en dólares y centavos y ojalá lo hayas inspirado para que se haga aquí en Puerto Rico desde aquí, porque él no tan solo lo hizo aquí en Puerto Rico, sino la gente que usó, el trabajo de equipo, la narrativa, algo que siempre el puertorriqueño piensa que si no es de allá afuera, no es bueno. Aquí lo hizo todo aquí, presentando de aquí, y pudo hacer algo globalmente reconocido. Oye, Pienso que precisamente de eso trata la economía, pienso yo, ¿no? De dólares y centavos y que podamos cuantificar las acciones Sí. de cómo se comporta un país económicamente hablando. Y tampoco pienso que es una locura que hayan personas que refuten el punto de que nadie está diciendo que es su responsabilidad salvar la economía. Lo que están diciendo es suave con la emoción, bájenle un poco ¿verdad? Al fanboying. Pero, ¿de dónde? Y- Pero, ok. Bueno, de salvó la economía. Sí. Exactamente. Sí, no, lo entiendo. Y es que Pero eso se ha nosotros escuchado. Nosotros podemos. pero para que no se me vaya la línea, Dale, métele. porque hay un intangible. Que by the way, eso es lo que me pide la gente. Sí. Deja hablar a David, deja hablar. Mira lo que estoy. Mira, hoy estoy Wow. en una serenidad. Sí, pero son los primeros 20 Sí, minutos. exacto, del podcast. exacto. Ya yo he Pero notado para que eso. sepan. Es verdad. Tan, Se prepa que sepa. tan sereno que la primera oración ya te fuiste a los cantazos con eso. No, lo que tiré fue un pico y me acordé y dije, coño, tengo que bajarle. Pero mira, hay un intangible que Joshua lo menciona y yo lo quiero subrayar. A Puerto Rico le hace falta fortalecer su autoestima colectiva como pueblo. O sea, que yo no tengo duda de la capacidad que tiene nuestro pueblo de hacer lo que le dé la gana. O sea, Puerto Rico en todos los renglones del quehacer humano tiene gente que se destaca. ¿Cómo nosotros logramos transportar esa capacidad individual al colectivo? Y de pronto, pues, hay alguien que le dice al mundo lo que está pasando en Puerto Rico es histórico. Y todo el que ve al mundo mirando hacia Puerto Rico de manera natural, oye, se fortalece su autoestima y nuestra autoestima como pueblo cuando ve que algo ocurre bien, que fuimos capaces de hacer algo que resonó en el mundo entero. Te da autoestima, te da confianza, te permite mirar más allá de lo que a lo mejor estaban mirando. Y eso es algo que se tiene que valorar. No se puede cuantificar hoy en dólares y centavos, pero tiene una importancia, particularmente para Puerto Rico, dramática. No, y se va a poder cuantificar porque tal vez menos deserción escolar, más empresarismo, menos emigración. Eso solo el tiempo dirá. Pero en teoría, si hay un aporte positivo, se va a poder medir. Ok. ¿Verdad? Yo sé que estos temas son serios. Yo creo que en el punto donde la gente dice que Bad Bunny salva la economía, yo creo que si nosotros podemos medir los primeros 6 o 7 meses de este año 2025, no hay muchas cosas de las que pudiéramos hablar que hayan impactado el país, quizás como lo va a impactar esto. Cuando dice que salvó la economía, se dice que en el negocio de la belleza son cerca de 10 millones de dólares el impacto que le da esa industria. Cuando digo que salva la economía, quizás ustedes se van al país. Yo les voy a decir algo. El país está en quiebra. El país necesita una... De hecho, ya Puerto Rico no está en quiebra el gobierno. Sí, pero es que Sí, no es justo. pero por eso es que... No, pero escúchame. A lo que voy a hacer No creo esto. que haya sido ni su intención. Porque lo lleva, Sí, pero- el nada más plantearlo lleva a alguien Ajá. a sacar una libreta Sí, y pero a tirar números matemáticos. por eso es y que creo... antagonizar con Por eso es esta que que creo... pueda. Por eso es que creo que
el comentario no viene en el sentido de el gobierno o el país, o sea, el gobierno. Yo creo que es más a la gente. Cuando tú le preguntas a los comerciantes allá afuera, a los de restaurantes, a los de la industria de alquiler de carros, a los de la industria de la comida, a la industria de excursiones, a la inyección Brutal. posiblemente le salvó a esa gente su negocio. Pudiera que ahora sin esa residencia se vean en quiebra y ahora Es tuvieron correcto. un floaty para poder estar 6 meses más. 6 meses más y quizás algo cambia. Ujú. Y quizás estos 6 meses estos meses de la residencia van a traer una cantidad de turistas que va a seguir inyectando a ese movimiento. El trabajo está en que lo que Bad Bunny comenzó, el país le pueda dar continuidad. Y ahí voy a lo que tú dijiste. Por eso para mí era bien importante. Ya alguien llevó la bola a la cancha. Ahora hay que conseguir, si es un 3-3 o un 5-5, pero ahora hay que conseguir la gente para seguir jugando. Y yo creo que él pone en el spot al gobierno mirando qué otras alternativas, porque lo estábamos hablando. ¿Ustedes creen que con lo bien pensado que fue esto, con la planificación de 2 años, el país hizo suficiente? No estoy hablando de la gente, estoy hablando del gobierno a nivel de turismo, a nivel de trazar rutas, a nivel de exponer, ok, esta gente va a estar 3 o 4 días, playa. O sea, la gente va a ir a Puerto Rico, a ir a la playa, a sentarse allí, a beberse 2 o 3 tragos. ¿Qué más yo le voy a ofrecer? Está bien, pero cuando ahora abogado del diablo, yo no sé si fue en verdad esto, pero entiendo que ellos se enteraron igual que todo el mundo. O sea, tuvieron 6 meses de preparación para algo de esta magnitud que nunca han tenido un marco de Pero es tan referencia. difícil, o sea, vamos a hablar claro. Bueno, considerando lo ineficiente que es el gobierno, lo puedo ver que no iba a ser tan factible para ellos poder hacer un esquema que fuera a mantener esto sosteniblemente por mucho tiempo. Que trae la bola nuevamente a mi cancha de la responsabilidad de el individuo, aunque no lo queramos ver. Pero es que, espérate, Nosotros, el individuo está hizo bien, todo lo que pero- tenía que hacer. Exacto. Exactamente. ese es Pero mi es que está punto. bien, tiene toda la razón. Ese pero es para mi punto. poder Pues entonces, magnificar el esto, individuo hizo aquí No. todo lo que tenía que hacer y Ah. el sistema no lo hizo. No. Y como quiera, tú estás diciendo que no hubo un cambio. Pero Por ende, No, el sistema es no, importante para que haya un cambio colectivo. Negativo. tú Lo que dijiste, estoy diciendo esto es, puede trascender. lo que Ustedes estoy todos diciendo dijeron, es, y yo los escuché muy bien. escucha Ustedes mi todos- punto antes de seguir con el tuyo. Cuando yo argumento a favor del individuo versus el Estado, es porque entiendo que el Estado, de manera continua, nos han demostrado que son incompetentes haciendo su trabajo. Entonces, tú enganchas los guantes y dices, "Pichea". Le damos la responsabilidad al individuo y en este caso el individuo hizo lo propio. Se preparó como comercio para recibir la residencia y para que su comercio, porque si se sentaba a esperar por el Estado. ¿Cómo Está es bien, sostenible? pero por se- ende, si ¿Cómo se es senta- sostenible? si se- ¿Cómo esto es sostenible? pero te estás Tú lo contradiciendo porque tú No, dices yo que digo hay que un no cambio. pienso que es sostenible. Ok, Punto. pero, ¿Cuántas ok, residencias ¿cómo más lo va a harías poder? sostenible? ¿Cuántas ¿Cómo harías residencias esto más? sostenible? ¿Cuántas No la residencias? residencia. ¿Cuántas residencias más? Está bien, va a pero poder te estás hacer Bad Bunny? contradiciendo Mi porque tú punto. No me empezaste estoy diciendo que esto no es que esto no hizo un cambio drástico en el país y estás No, diciendo que el individuo a- sí hizo lo a que hizo. nivel- Por ende, a nivel- tiene a que haber nivel una de economía. sinergia entre individuo y sistema A nivel Para de- que sea funcione. sostenible. No es que el individuo pueda hacer de todo porque el sistema pero- es parte A de la nivel de sociedad. economía, entendieron tanto que no entendieron mucho. Mi punto es que a nivel de, yo no puedo, sí tiene que ser cuantificable con dólares y centavos para que nosotros podamos decir que él salvó la economía, que es la premisa Está bien, del pero es lo que tema. estamos argumentando ahora. ¿Qué te pasa? Yo los escuché a todos con a mucho eso es- detenimiento. a eso es a lo que yo me todos, refería. está bien. Yo los escuché a Punto. todos con mucho detenimiento. Lo más importante para mí es, esto tuvo un efecto, Ujú, ¿verdad? ujú, Alguien puso todos los ojos del mundo en Puerto Rico. ujú. So, Puerto Rico, si nosotros vamos a hablar en cuestión de topics, a nivel de qué es lo que la gente está buscando, Puerto Rico está caliente. Para que eso sea sostenible, no es solamente el individuo. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo esto puede ser sostenible? O si ustedes entienden que vamos a decir, bueno, es que el gobierno es incompetente, esto no es sostenible. Porque si se cae la bola aquí, si no se trabajan estrategias, campañas, el mundo está hablando de Puerto Rico. Si no hay una continuidad a algo que fue privado, pero yo me tengo que montar en esa ola para que esto continúe, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Particularmente en la industria del entretenimiento, ¿verdad? Que fue donde más sacudió. Ujú. Eh,
ya el gobierno tiene una información valiosísima que estoy seguro van a utilizar para trabajar con esa sustentabilidad que bien menciona. El mundo hotelero planteará si el espacio de hotel fue suficiente, si el transporte colectivo fue efectivo, si los escenarios donde se hacen los eventos tienen los tamaños y la tecnología adecuada. Y todo esto traerá ajustes y empuje para que esto se mantenga sostenible. Ya yo he escuchado varios eventos importantes que se acaban de anunciar que vienen para Puerto Rico. Yo estoy seguro que luego de Bad Bunny muchos otros artistas de calibre mundial pusieron los ojos en el Choliseo y en otros escenarios, y que los productores nuestros, que son buenísimos, Claro. tan buenos como los mejores del mundo, ya deben estar calendarizando. Eso lo vamos a ver. Y yo apuesto que en esa industria particularmente vamos a ver en los próximos meses y años un despertar y un resurgir para que eso sea sostenible, no al nivel de una Sí, residencia. pero él dice que no puede ser sostenible. Yo no dije que no puede ser, yo digo que no lo veo sostenible. Punto. Ok. Lo que él hizo no va a tener un no, impacto pero- sostenible en la 700 economía. millones. No a ese nivel. 700 Eso es lo que digo yo. Pero tú puedes Pero mantener. cuatro de ellos pueden hacer los... Pero ¿Cómo? tú puedes. Pero tú. cuatro más o menos como Bad Bunny pueden hacer los 713 millones que no lo iban a hacer. Yo le voy a decir algo. Anteriormente. Ahora en marzo, obviamente no tiene que ver con música, pero viene el Clásico Mundial de Béisbol. Y esto es un evento que. Miss Universe viene para acá. Pero para que tú Viene te el des NBA. cuenta, viene lo del NBA, viene el Clásico Mundial de Béisbol, viene Miss Universe. Hay un montón de eventos. La pregunta. Y hay un montón de conciertos que vienen por Sí, ahí. sí. La pregunta es. Sí, yo creo que es importante que nosotros también entendamos que esto es una inyección o un comienzo del sector privado, pero ¿cómo podemos hacer que esto sea quizás no sostenible a ese mismo nivel? Pero existen estrategias. Yo les pregunto, obviamente no es que no le quiero preguntar a Galíndez y Ochoa, pero yo les pregunto a ustedes, que han estado mucho más cerca que el gobierno que cualquiera de nosotros. Este tipo de evento, con este tipo de impacto, es bien difícil de replicar porque tenemos al artista posiblemente al primero, segundo, tercer mejor artista en el mundo, o más caliente, no mejor, pero más caliente. O sea, como país, ustedes han estado ahí, ustedes ven una cosa como esta, ustedes dicen, ok, esto hay que buscar la manera de no dejar caer la bola porque estamos calientes. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué sucede ahora mismo que la gente se está preguntando qué es lo que sucede a nivel gubernamental? Que uno dice, ok, ¿cómo yo puedo mantener esto caliente? No, y a nivel de horas que invierten varios funcionarios del Departamento de Hacienda y del Departamento de Desarrollo Económico en cuanto a políticas fiscales, envuelve mucho la economía del visitante, que es el turismo, la adjudicación de decretos, los créditos contributivos, tanto a nivel de cine como a nivel de hotelería y del ecosistema de hotelería. Si eso no es suficiente, puedo entenderlo. La verdad es que en los pasados años hay muchas más camas disponibles para que las personas se puedan alojar. En gran medida, también la manera en cómo se implementó en Puerto Rico el factor de Airbnb, de este tipo de modalidad, distinto a otras jurisdicciones que fueron un poco más restrictivos, pues también viabilizó que haya un menú más variado para los turistas, y el crecimiento se vio ahí. Que no es suficiente. No es suficiente, como tampoco lo va a hacer la residencia. Pueden haber una residencia mensual y nuestra economía tiene unas condicionantes que van mucho más allá o que se resolverían con una residencia. Eso no va a ocurrir. El problema es mucho más complejo, Claro. mucho más estructural. Que se agradece, que lo admiramos, que algunas personas hicieron mucho dinero. Pues sí, eso se concede. Son 700 millones de actividad económica. Eso no es poca cosa. Un espacio de cuántos meses, mes y medio. Por dar un ejemplo, pues son bien poca gente lo puede hacer en el mundo. Pero la verdad es que Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, no vive principalmente de la actividad económica del turismo. Y eso no va a cambiar. Si nosotros fuéramos a dividir, porque Pero ¿tú crees que si hubiese un gobierno más efectivo con eso de la residencia, como quiera, no hubiera visto un cambio más profundo o sostenible al Pero ¿cuáles eran tus expectativas? Porque de verdad quisiera saber, o sea, que dentro de 6 meses, Jennifer González juramentó, ¿qué cosas tú hubieses querido ver para cumplir tus expectativas
O sea, no son mis manera tal que yo se hubiese me enteré de que traducido. era bien poco tiempo. O sea, Bien, no creo que bien- era tanto bien tiempo. traducido, pero vamos a poner Pierluisi, juramentó en el 2021. Y sabíamos que desde el 2021 sabíamos que íbamos a tener uno de los artistas más grandes, si no el artista más grande, haciendo una residencia en el 2025. ¿Cuáles hubiesen sido tus expectativas para saber que se cumple y que se incumple? Pues yo miro para atrás y la verdad que el gobierno, de hecho, en estricto sentido financiero, es demasiado tiempo para el rédito que da el turismo. Eso es una realidad. Si se le dedicara tal vez la misma cantidad de horas a los funcionarios de gobierno, a ese nivel a la manufactura, tal vez la historia sería otra. Esa es otra. Pero quiero saber, o sea, sabemos que Bad Bunny va a ser el más grande en el 2021 y va a ser una residencia en el 2025. Que para la gente, ¿Qué hubiésemos querido ver en cuanto a las estrategias de turismo en esos 5 años? para que la Más gente habitaciones. entienda, Paquito, ¿cuánto es en base a PIB, que lo estábamos hablando offline, cuánto es la manufactura en Puerto Rico? Más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Ok. Más de la mitad. No, Puerto Rico se mueve por manufactura. Eso es Entre una manufactura y realidad. transferencia federal, el 80%. Sí. del PIB. Ahí tiene. Fácil. No, eso, o sea, cuando Digo, y Héctor, y añadiendo, ¿verdad? Porque cuando decimos qué hizo el gobierno, no nos limitamos a mirar a los gobernantes de momento. Vamos a hablar lo que como país, porque el gobierno es el país. claro, Se han hecho en las últimas décadas, oye, con virtudes y defectos, pero que han permitido un escenario como este. Porque el Choliseo es un escenario de primer orden a nivel mundial. Y está, ¿verdad? Son las contribuciones del pueblo de Puerto Rico lo que permitieron. Que David, la construcción que del David mismo. quebró. El Sí. Choliseo quebró. Y se tuvieron que liberar 400 millones casi en deuda pública. Que ciertamente pues está ahí. Y qué bueno que está ahí. Pero que vino a costillas de los contribuyentes en Puerto Rico y de los bonistas también, sin duda. Que ese dato es importante que Francisco trae, porque a veces nos planteamos por qué no se construye un estadio. Hace poco salió el debate de 50 mil y que lo haga un privado. Oh, cuidado, ¿me entiendes? Cuidado. Vamos con calma, porque ahí sí que hay que administrar los entusiasmos, Sí. ¿verdad? Porque El riesgo es grande. no, y el retorno de la inversión, ¿cómo se paga? Eso es un programa completo que podríamos discutirlo. Sí, ¿verdad? sí. Porque tenemos muchos liceos que es de primer orden a nivel mundial. Centro de convenciones, el distrito de convenciones que se ha ido convirtiendo en un espacio Sí. extraordinario donde Y lo todo que el va- falta. Oye, y todo eso ha proyectado Puerto Rico afuera de manera orgánica y sistemática, porque cuando el visitante sube su experiencia, pues la proyecta bien. O sea que si bien a lo mejor a veces nos gusta decir que el gobernador de turno debe haber hecho esto o aquello, tenemos que mirarlo más a largo plazo, porque lo que se ha hecho poco a poco ha permitido un escenario Un escenario adecuado. como este. Eso sí es real. Yo entiendo que cuando nosotros hablamos de la economía del país, el porciento que impacta el turismo va a ser mucho menor que el de la manufactura. O sea, lo entiendo. Lo que yo me pregunto es algo que dijo David bien importante. El ceiling está entre un 7 y un 12%, pero viendo el potencial de cómo está el comportamiento del mundo en razón a Puerto Rico, yo pudiera expandir ese porciento. La pregunta es si estamos haciendo lo necesario para lograr eso. Y sería bueno saber cuál es la expectativa, cómo definimos necesario. ¿Tú crees que la ¿Cuál es el inyección... techo? Ok, la pregunta es, ¿ustedes creen que es necesario expandir el techo No te- de lo que y- el turismo y- le aporta y te- a la y- economía y del te- país? Y te voy a decir por qué no. O sea, no es importante. No. ¿Por qué no estamos cumpliendo con lo necesario? ¿Cuántos de nuestros estudiantes salen bilingües? ¿Cuántos de nuestros estudiantes de escuela pública no salen bilingües? De hecho, ha estado Bueno, un issue. considerando el hecho de lo que trajo en el último podcast, que Galíndez, que por primera vez en Puerto Rico hay más estudiantes que van a ingresar a la UPR de escuela privada a pública. Yo te diría que hoy están saliendo más estudiantes bilingües a estudiar a la universidad que en cualquier otro momento Pues, en la historia del país. Ok, estamos Yo te diría que sí, porque en el aspirando sector- a crecer en el sector del turismo, pero ya una mano de obra que sabemos que a nivel de idioma tenemos un reto. Tenemos un reto ahí. Que los principales consumidores del mundo, por regla general, o gran parte de ellos, pues dominan el inglés, ya sea porque sea su lengua materna o porque hablan esto Pero eso no ha por su sido un idioma. obstáculo para otros países que ni está- siquiera es que- hablan En pues, inglés. estamos- América pues- Latina somos los más que hablamos.
Pues está- claro, pero en otros lugares del mundo No, no necesariamente dominan el tampoco tienen inglés. el vínculo que tenemos nosotros con los Estados Unidos, la Supuesto. capacidad de nosotros poder presentarle a ese mercado anglosajón nuestra... Sí, Pero sí es más fácil venir a Puerto Rico que cualquier otro lugar para ellos. Sí, sí. O sea, las condiciones que Puerto Rico El- le el presenta otro lado. es mucho más fácil que viajar a cualquier otro Ma- país de mano de Latinoamérica. obra, hay un reto. El punto de Paquito es que el que más estudiantes aprendan inglés es un net positive. No, No sin importa si es necesario o no es necesario. Es un El- net positive. el- Pero hoy está pasando más que en cualquier otro momento. Pero es un net positive. La segunda parte, política energética, pues la reconstrucción, yo creo que ha tomado mucho más de lo que cualquier persona razonable podía esperar inicialmente. En la etapa que estamos hoy, en parte porque estamos bregando un gobierno que quebró y que salió de la quiebra hace 2 años atrás y que todavía hay una junta de supervisión fiscal. Hay hechos de liquidez, de cómo manejar la reconstrucción, de cómo prepagar esos gastos de reconstrucción que se cotizaron antes de la guerra de Ucrania y la pandemia. Así que se podrán imaginar que todos esos costos de construcción con los que se Subieron a las estimaron nubes. subieron. El dinero no necesariamente va a dar. No necesariamente, el dinero no va a dar. Ya, eso ya Pero también del estamos saque. conscientes que cuando tú eres una isla y las condiciones energéticas, tú me puedes mencionar alguna isla que tenga condiciones energéticas que sean tan distintas a las que tiene Puerto Rico. La mayoría están exactamente igual. Es súper caro, es ineficiente, eres una isla. O sea, nosotros queremos a veces compararnos con lugares donde las condiciones no son las mismas. Sí. Cuando te comparas con tus pares, tú estás igual o muchas veces mejor. Y estoy seguro que Sí, David debe estar pero- con no, su corazón. pero feliz. es lo que va. Coincido, es que Todos Sí. esos 5 ahí. No es- Oye, porque porque- es Sí. real. porque acostumbramos, ya casi es un hábito, Sí. eliminar nuestra realidad insular Sí. a la hora de hacer diagnósticos y evaluaciones Sí, pero- políticas y económicas. Sí, pero David, ve con el bill de luz de nosotros Uruguay a ver qué pasa con esos uruguayos. De un Bueno, mes. claro, Uruguay, pero Entiendo. Pero Yo para- entiendo tu punto, pero si vamos que a aquí Uruguay, está más costoso. Pero si vamos a... finales, Claro. Que está más costoso, el más caro casi fuera de tal vez 2 estados y, Sí, pero- y casi el doble del pero promedio. de volvemos. Pero Estados eres Unidos. una isla. pero es que te estás Te tienes que Estamos comparar con caros. islas. Hawái está más caro. Te están- By the way, la manera en la que se construye, que la gente dice, mira si a veces yo escucho, tú Y dices la que mía. cada vez que tú escuchas ideas y tú las cuantificas, yo las moronizo. La gente dice, no, que el tendido eléctrico debe ser subterrado, por tierra. Oye, pero explícame, ¿cómo en un país donde el terreno cede todos los días, que somos una isla, que llueve, el sol? Eso no funciona así. Esto está hecho exactamente igual como está en otros países. Yo lo que digo es, entiendo todas las vicisitudes que podemos tener. Que si la energía, que si lo otro. Que Mi influye. único... Claro No, que y influye. dicho eso, la energía yo coincido con que la energía tiene que ser el prioridad. costo de agua absoluta. y te digo y te- Hay que mejorarlo, pero yo te voy a decir algo. Y mala mía. Y lo he dicho y lo voy a volver a repetir. A mí me preocupa más el agua que la luz. el agua que el otro Me tema que preocupa iba a tocar. 2 veces más que el agua que la El- luz. ese- Porque la luz, al final del día, pues yo te doy luz 2 o 3 horitas y te la quito a ti, te la doy allá y el ser humano se puede adaptar. Esto, Pero gente, Nuestro sistema de acueducto depende de luz no, también. esto es está bien, pero esto es un desastre. El Pero producto si no hay que luz, llega no hay a la agua. casa, está bien, entiendo, te entiendo, pero el producto que está llegando a los hogares es horrible. O sea, si usted supiera el daño que está haciendo el agua que usted está consumiendo, usted se olvidaba de la luz. Porque la luz usted no se pega un receptáculo y se lo mama. O se lo lambe como si fuera un limber. No, Esto sí, la sí. gente, usted cocina con esto. Usted se baña con esto. Usted le da fórmula a sus hijos con esto. Y vea, quizá usted tenga un producto en su casa que le puede purificar el agua. Pero si usted está bebiendo agua del filtrito que le tiene la nevera que usted compró que le costó 3,000 pesos, usted lo que está es envenenando a su familia. Y esto lo estamos consumiendo desde bien pequeño. Pero como usted no ve el daño, este daño tú no lo ves. A mí me preocupa mucho más el agua que la luz. Mucho más. Sobre el agua, ahí sí, en este hemisferio, eso lo estudié sobre la calidad del agua, de verdad que ahí no puedo entrar, no tengo mucho que aportar porque desconozco exactamente Bueno, la hace calidad hace versus- como 3 años hicieron un reportaje investigativo en Noticentro, si no me equivoco. Nosotros estamos Pero casi dead lo- last. Sí, lo- pero, lo- pero, Pero Alexandra, eso no me gusta echarlo pero- a pero a hacer nivel- los más malos pero- siempre. No, lo que pasa es que el estudio se hizo en nivel de plomo, de excremento. Por eso, pero quiero verlo porque nos gusta echar. sí, pero Lugaro hizo recientemente un reportaje de agua también y entiendo que, o sea, parte de todas las reportajes fue de la calidad de agua y ellos demostraron todo el proceso de filtración que tiene y me dieron el pH y era de las mejores aguas comparado. Pues algo. Pues,
llega a tu casa, cómprate los productos. Tú estás vendiendo purificadores Es de que agua. yo creo que te hicieron la demostración, ¿verdad? Ahora mismo, no. Te hicieron la Es que lo que demostración. pasa es que hay una gran Te diferencia hicieron la porque yo era demostración y te pusieron- incrédulo. No, yo dije, yo no quiero ver nada. Yo no quiero ver nada. A mí no me importa. Yo tengo mi filtrito, yo tengo esto acá, yo lo entiendo. Cuando yo me senté, yo vi. Y tú coges el producto y empiezas a ver el sedimento, el excremento, plomo y la cantidad de cosas que nosotros consumimos. Es abstracto. Aquí los filtros se hacen para poner el agua que se vea clara, que no se vea turbia. Estás vendiendo los filtros. No, pero ¿por qué yo voy a vender filtro? Pero lo que creo es que nosotros nos hemos enfocado en algo de la energía que es importante, pero el producto de que es importante para nosotros vivir. Tú no necesitas electricidad para vivir. Mira, ¿O tú necesitas más agua o electricidad? Purificadores de pero- agua, Elena. pero a eso, a eso- No a seas eso es- charlatán, a eso- pero es- a eso es lo que voy. Vamos a partir de la premisa que es mal producto, porque que desconozco. Vamos a partir de la premisa. Es el más caro. Es el más caro en todo este hemisferio. De hecho, nuestros empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tal vez no lo saben, pero son los empleados que menos ventas hacen por empleados, a pesar de que tenemos las tarifas más altas en todo este hemisferio. Entonces ya tú tienes dos cosas que te clavan el costo de hacer negocio. El financiamiento. Los bancos en Puerto Rico prestan unas tasas de interés más caras. Solo tienen que ver el estado financiero, el annual yield que tienen de intereses, registrado en su estado financiero, en promedio, en comparación con cualquier otro banco de toda la nación americana. Así que para un comerciante ya sabe que se va a someter a una luz carísima, de las más caras de la nación, Y el agua que no es confiable, a un sistema de agua que es caro, a una mano de obra que se tiene que pagar el salario Mínimo federal. Y de hecho, el salario mínimo acá en Puerto Rico es un poco más alto también. Y tiene todo ese componente para tú decir, estoy en una isla, ¿tendré yo volumen de negocio suficiente para poder acarrear todos estos gastos operacionales? Y la respuesta es que en muchas instancias no es así, aunque para algunos sí, porque en Puerto Rico hay gente que le va muy bien. Pero para el nivel de turismo, ¿cómo tú puedes competir cuando todo te sale más caro? Todo te sale más caro que otras jurisdicciones. El financiamiento te sale más caro, la utilidad te sale más cara, la mano de obra te sale más cara. Y ni siquiera es una mano de obra que esté tan mejor educada que otros de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que reducirle a un mínimo la ineficiencia Ujú. en agua, en luz y en todo lo que es gerencia gubernamental para que nuestra realidad de isla, que no nos la podemos quitar de arriba, Claro que no. y que va a acarrear unos gastos que no tienen los continentes, no sean significativas para evitar el ánimo de una inversión privada en turismo, en manufactura y en todos los otros renglones. Esa es la vida diaria del puertorriqueño. El agua había dejado de ser un problema y de pronto surgió. Ahora operacionalmente es un issue. Y apareció un issue. Eso hay que resolverlo con carácter de urgencia. Sí. Porque si la luz nos está dando duro, la combinación de ambas utilidades No es nefasta. y el mensaje que envía a la inversión privada, pues es terrible. A nosotros también el pretender que venga una figura mesiánica y nos salve, eso tampoco va a ocurrir. No va a ser Bad Bunny, no va a ser Donald Trump, no va a ser Jennifer González, no va a ser ninguno de los que va a ser candidato en el 2028. A nosotros nos corresponde salvarnos a nosotros mismos como una sociedad, impulsando que las personas que generan políticas públicas miren el mejor interés público, con disciplina, con un montón de trabajo. Pues sí, Yo te pregunto, si el puertorriqueño entendiera cómo se le lleva este mensaje a la gente, para nosotros poder arreglar el sistema eléctrico del país, van a haber personas que van a tener que estar sin luz por un tiempo. ¿Cómo vendes esa idea? ¿Cómo vendes la idea de que esto puede mejorar, pero van a haber sectores que se van a tener que apagar ciertas horas para prender otros en otras horas? Alguien va a tener que hacer un sacrificio, porque de lo contrario esto no va a mejorar. No hay manera de... yo te voy a decir, estamos sentenciados a pagar luz cara en la medida en que tomemos la decisión que cada rincón de Puerto Rico tiene que tener acceso a la energía eléctrica. En la medida en que esa sea la política, que yo no tengo ningún problema, pues ya yo sé que si nos vamos a hacer selectivos y no vamos a poner una limitante geográfica de a qué sectores sí vamos a llevar el sistema eléctrico o no, ¿Tú entiendes que sabemos que con eso típicamente vamos a pagar. Y particularmente con los servicios. cuando la isla se sigue vaciando. ¿Por qué? Porque si hay menos volumen de negocio, miremos con la autoridad. ¿Por qué energética, seguimos distribuyendo? Tienes que seguir distribuyendo todos los gastos fijos en menos personas. Y eso hace que la tarifa vaya a ser más cara. Así Que la contestación al planteamiento hipotético, ¿verdad?, de Francisco, para ponerlo en perspectiva, que no sea caer en los televerse,
es que yo creo que la mayoría, y me incluyo, estamos de acuerdo que Puerto Rico va a seguir siendo una isla rural con actividad en las costas, en la ciudad, donde los servicios básicos queremos que lleguen a todos los rincones de Puerto Rico. Yo creo que todos apostamos a eso. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo que tenemos que buscar la Que como manera unos puertorriqueños lo más, vamos a pagar. más costo efectiva de lograr. So, para que eso sea así, los costos siempre van a ser La altos. luz Eso tenemos que entender. va a ser más cara. A menos Ok. que se incentive, a menos que se busque eficiencia, a menos que se elaboren estrategias a largo plazo para ir poco a poco buscando ese nivel óptimo que nos permita tener el menor costo posible de nuestra realidad. Que quizás va a seguir siendo caro, pero Va a seguir siendo propio de las islas del mundo. en las islas del mundo, claro. Sí, es que No sí, se sigan comparando con continentes. sí, es complicadísimo. No, Porque hay no que se puede importar- hacer. Hay que importar la materia prima para producir energía y distribuirla. Sí, no, y no puede venir otra jurisdicción y pasarnos luz. Como pasa tal vez en otros estados. A menos que tiremos un cable. Sí, Eso que ya se es bien habló. costosísimo, mucho más Que eso se costosísimo. habló. Todo se está hablando y tiene retos de viabilidad tecnológica, pero está ahí. La economía de Puerto Rico puede mejorar. Sí, sin duda, Por pero tiene que empezar supuesto. por la educación. Por supuesto que puede mejorar. Tiene que Claro. empezar con ok, ¿cómo yo veo? Y tiene que mejorar. Esto me puede traer serios problemas. Hay que tomar unas decisiones difíciles. Probablemente las métricas van a bajar temporariamente en comparación con tal vez periodos anteriores, pero una vez se equilibre y tú tengas el gobierno que trabaje de la manera más eficiente posible, aunque esas métricas bajen porque pudiera aumentar el desempleo. Si tiramos aquí una meritocracia a nivel de gobierno y solo tenemos los empleados productivos, los empleados públicos productivos, ¿qué ustedes creen que va a pasar con la tasa de desempleo? Va a aumentar, Va a aumentar, considerablemente. Pues ahora bien, esa métrica, ¿cómo la manejamos de cara al futuro? Pues evidentemente vas a tener que enfrentarte a una realidad de varios años con unas métricas tal vez un poco más negativas en comparación con periodos anteriores, pero no son inducidas por una fantasía, que es el gobierno ineficiente que todos nos hacemos de la vista larga. De ahí cuando equilibras, ahí entonces te va a sobrar dinero para tú poder implementar cambios estructurales. Los cambios Pero estructurales cuestan definitivamente dinero. reducir, para mejorar la economía del país es indispensable reducir, y lo hablamos en el último podcast también, porque hablamos de las escuelas, hablamos de los maestros, cómo tú tienes tantas escuelas y no necesariamente tienes la misma cantidad de estudiantes. Si tú reduces el gobierno, Lo improductivo. lo improductivo, ok, vas a eficiencia, Ajá. tratas de ser más eficiente, Ajá. vas a tener Va a tener más, una tasa de desempleo. va a tener más espacio presupuestario. Y ahí entonces pueden Ok, invertir en las cosas que verdaderamente el sector privado importan. tiene que absorber eso, o estaríamos dispuestos a entender que con esos despidos Inicialmente, o con esas personas yo- van a irse de la isla también? Es imposible tú reducir tu gasto público y pretender que el sector privado lo Lo absorba absorba. inmediatamente. Mira, pero esto es un tema bien complicado y largo. Sí. ¿Verdad? Esas son iniciativas particulares. Hay que inyectarle dinero nuevo a la economía. Ujú. Dinero nuevo. No reciclaje que tenemos. ¿Cómo nosotros traemos inversión de capital privado? Pues hay que hacer a la isla atractiva y productiva. Primero, diagnosticar dónde somos fuertes. Hoy somos de los mejores en el mundo de manufactura, particularmente farmacéutica. O sea, cuando se habla de ese tipo de economía, se habla de Puerto Rico. Tenemos el know-how, tenemos la infraestructura, tenemos que entenderlo, diagnosticarlo y elaborar estrategias que nos permitan posicionarnos ante el mundo, desarrollar y educar el personal que hace falta. Hay que elaborar una estrategia donde el desarrollo universitario vaya a la par con la tipo de economía que queremos. Correcto. Hay que graduar el personal que necesitamos. Tienes que radiestrar. Hay que decir, nos vamos a enfocar en esto y los recursos del Estado se van a enfocar en este tipo Sí. de profesiones que esta economía necesita y a la vez estimular la inversión de capital extranjero con distintas estrategias. Luego hablamos de un montón de otras cositas. que te obliga a tener Pero un si no sistema inyectas- contributivo distinto, Correcto. probablemente más barato. Si tú no inyectas dinero nuevo a la economía, vas a estar reciclando. Sí, reciclando el siempre. mismo y no no ves se nada. para la economía. No ves nada. Bueno. Tema complicado en corto. Que se No, Sí, es sí, un sí, tema sí, sí. complicado. Pero sí, lo que quería era que hay mucha gente allá afuera. Tú a veces puedes decir el comentario y la gente dice, coño, salvó la economía. Y yo creo que ustedes fueron muy puntuales en una realidad gubernamental de Puerto Rico. Yo creo que a nivel del pueblo y de la gente que tiene su negocio, su restaurante, pues posiblemente le salvó. O sea, como dijo yo ahorita, le consiguió 6 meses más de ver si la cosa puede cambiar.
Yo creo que las estrategias que nosotros podemos hacer de cara a como se trató de hacer una vez. Cuando hablamos de campañas, yo pienso, ¿verdad? Yo he visto las campañas de turismo y creo que han habido algunas que han tenido su valor. Pero esa campaña hecha en Puerto Rico, o Puerto Rico lo hace mejor. O sea, ¿cómo esas estrategias fueron tan y tan efectivas en un tiempo donde no habían redes sociales, donde había menos accesibilidad para poder difundirla y fue un knockout? Y sin embargo ahora que tenemos, bueno, también es mucho más competitivo quizás ahora, pero yo creo que esto que hizo Bad Bunny y lo frenética que estaba la gente por venir aquí. O sea, olvídate que Bad Bunny no está aquí. Hay gente ahora mismo en el mundo diciendo, yo necesito ir a Puerto Rico. Vamos a tener las condiciones para poder recibirlos, para poder mantener ese deseo vigente por los próximos 2 años, porque la gente no viaja ahora, la gente planifica ahora, en muchas partes del mundo, ¿verdad? La gente se planifica para viajar. Mira, el año que viene tenemos este viaje. O sea, vamos a tener las condiciones para poder hacerlo. Pues eso está por verse. Tú tienes el artista más creativo o uno de los más creativos del mundo que ha decidido convertir en parte de su proyecto artístico principal, promover a su isla. Déjale la plataforma abierta. Si es que no hay forma de tú lograr un mensaje más efectivo con carácter orgánico que lo que nos está regalando un hijo de esta tierra. Es increíble. Y perdóname, y te lo juro que en un minuto. Ok, mato esto. dale. Este cliente es un centro de salud primaria bastante grande en una zona de Puerto Rico, no en la zona metropolitana. Estaba viendo las métricas de los encuentros, literalmente las visitas de los pacientes se redujeron dramáticamente durante el año pasado. Y estaba viendo ahora un despunte brutal. Cuando estoy discutiendo con él, me dice, yo induje mi sistema en un coma. ¿Cuál era ese coma? La transición a un sistema de información mucho más eficiente. Pero entonces tenía que adiestrar a sus médicos y tenía que adiestrar la mano de obra. Pues mientras más lo adiestraba, no podía atender tantos pacientes. Pues te indujiste a él le llamó, me Un indujo estado de coma. a un estado de coma, pero ahora vamos para encima más eficiente. Puerto Rico va a tener que hacer lo mismo. Puerto Rico se va a tener que recoger, va a tener que recoger velas, va a tener que invertir en infraestructura y capital, probablemente mucho tecnológico, un mejor sistema de educación y hay que poder disparar. El refrán ese, para atrás ni para coger impulso, es mentira. Hay que a veces dar un pasito para atrás. Sí, la pausa Sí. siempre es sabia, particularmente Es importante. cuando se tiene que planificar. Ese señor tuvo la visión y va a tener uno de los centros de salud principales en Puerto Rico, a mí no me cabe la menor duda, y Puerto Rico va a mirar para allá a la hora de determinar de estas historias de éxito en cuanto a los centros de salud. Miren, para movernos de tema, este estuvo súper interesante. Obviamente usted en la caja de comentarios puede dejar su opinión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, estoy seguro que sí, porque ustedes están en los medios y consumen redes sociales. Hay una conversación nueva en Puerto Rico. Hay algunos que la determinan como una conversación del área metro. No necesariamente una conversación del país, pero sí hemos visto una discusión mucho más activa de lo que es la derecha y la izquierda. Obviamente, si estuviera con nosotros Javier Sabat, este tema duraría 14 horas, porque él quisiera dar la definición estricta de lo que es la derecha, de lo que es la izquierda. Revolución Francesa, fines del siglo XVIII. Pero, ¿Dónde se sentaban las ¿dónde personas sentaba la gente? y cuáles eran los ideales? Es Y correcto. ahí es de dónde sale. Pero bueno Sí, que eso es importante, que la gente sepa de dónde sale. Pero ¿por qué llega esto a Puerto Rico y se convierte en el tema de todo podcast, de toda conversación política? Antes era, no, tú eres PNP, yo soy popular, no, tú eres independentista. Ahora esta conversación ha evolucionado y ahora es, ¿pero tú eres de derecha o de izquierda? A mí me parece que tú eres de centro. Yo creo que tú tienes principios de derecha, pero terminas siendo izquierda. No es que yo creo que... ¿De dónde sale esto? ¿Por qué esta conversación de repente cambió? Porque nuestra conversación en Puerto Rico no era así. Nuestra conversación política no era así. Esto es otra estrategia grandísima de... Pues esta conversación... Y yo tengo una teoría por qué no era así. Porque a nivel del rol del gobierno en la vida de los ciudadanos, yo creo que casi todos los partidos en Puerto Rico tenían una visión bastante similar. Tienen. El Partido Nuevo Progresista, a pesar de que cree en la estadidad, es un partido que cree en
mucha intervención del Estado en la vida de los No, ciudadanos. por supuesto. Que eso no va tanto con la No, derecha. Claro que no. No. Por supuesto que no. Entonces tienen los dos partidos principales, básicamente, Que los en un beneficiarios enfoque muy principales similar. de beneficencia social que viven la dependencia, un sector amplio respalda la estadidad. La estadidad, que es contradictorio por completo. No necesariamente. Bueno, no necesariamente en principio. Porque el Partido Demócrata respalda la Respalda, beneficencia eso sí, social. eso sí. Sí. Que es un sector que si Puerto Rico fuera a dividirse entre demócratas y republicanos, debería respaldar Los demócratas. Lo que Aunque pasa- no necesariamente a veces cuando van a las urnas y en los simulacros se Porque- representa así. Porque ese debate aquí no ocurre. Por eso. Ahora está ocurriendo un debate interesante que antes no ocurría Sí. sobre la derecha y la izquierda. Pero eso significa Es nuevo. que nuestra visión política y de la manera en la que nosotros nos estamos viendo va más inclinada a lo que está pasando en la conversación de los Estados Unidos. Sí. Es que nosotros- Porque eso es un shift. Es que era un territorio de Estados Unidos. Sí, Siempre te va a pero influir. hemos sido un territorio de Estados Unidos por Sí. décadas y la conversación no era esa. Pero mira, Pero pero ya eso nuestra no- conversación eso- ya no es criolla. Redes Eso tú no sociales. lo ves solamente en los Estados Unidos. Tú estás en un país como Argentina, este tema Sí. está que arde. Sí. ¿Sabes? Esto no es sujeto a los Y de Estados hecho, Unidos. no, solamente. en los definitivamente. 90 uno podía identificar la diferencia entre el candidato presidencial demócrata y republicano, tan marcadamente como ahora. No. 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 ¿Verdad que era como tal vez alguna otra Era más moderado. política? Sí. Pero Sí, el mundo entero. Menos así. radical, menos Lo que pasa es extremista. que aquí en Puerto Rico, para ir de nuevo al tema, siempre se hacía política para ganar votos en cuestión del estatus de la isla. Yo pienso que cada cual llevaba esa bandera del estatus, que es lo que tú quieres. Sí. Y Que el dependiendo- estatus movía la conversación. exactamente. Entonces, By the way, se sigue haciendo, se hizo un plebiscito en estas elecciones. O el estatus sigue siendo Claro. estrategia Entonces, política para ganar votos. Hablando del tema de Estados Unidos, per se, entre republicanos y demócratas, seguimos viendo un shift. ¿Por qué? Porque al Partido Demócrata se le suma la ideología woke. Y yo pienso que ese ha sido uno de los factores que más ha afectado al Partido Demócrata. Donald Trump hizo campaña utilizando identity politics. Él sabe qué es lo que no le llama Que tanto la presiona el atención a la voto. gente. Sí, Y juegan con las emociones. Pero para hablar de por qué estamos hablando de esto ahora, como dijimos... Pero es moda. No es moda. Yo creo que las personas despiertan con el tiempo y comienzan... ¿Tú crees que esto es, ok, bien importante lo que tú acabas de decir? ¿Tú entiendes que este tipo de conversación demuestra que estamos despertando en la discusión política? Claro, porque hay unos ideales. Ser de derecha o ser de izquierda tiene poco que ver con partidos y tiene más que ver con ideología. Eso ahora. Claro, pero cuando estamos hablando de este tema en específico, Porque siempre ha sido movido por ideología. Décadas atrás, tú tenías al mundo completo dividido entre dos bloques grandes. Había una muralla en Alemania que te dividía ¿Muro de Berlín? un muro Ujú. a los que pensaban de una forma y de otra, y era inflexible. O sea, cuando tú decías que tú eras de izquierda, Te iba por para ahí, pero ya no es así. Sí. Ya... cuando Ha tú- evolucionado. Muchísimo. ¿De quién le ha evolucionado? Tolerancia, Porque, tolerancia por también. ejemplo, sí, ahora hay un mosaico de ¿De izquierda y derechas? izquierda y derecha por tema. Tú tienes que ir por tema. Sí. Porque, por ejemplo, aquí pudiéramos coincidir en unos temas y en otros no. Y cuando los vamos a poner donde están, son principios de derecha, pero con cositas de izquierda, eso sí puede Hay suceder. figuras, por ejemplo, que son muy emblemáticas en el mundo y que en Puerto Rico, porque son de América Latina, por ejemplo, El Salvador y Argentina. Un ejemplo, pudiera alguien concluir que son ambos de derecha absoluta, cuando en el gasto público no necesariamente es así. Porque El Salvador cree en el gasto público como un herramienta del desarrollo económico, que eso es de izquierda, pero el presidente argentino no cree en eso. Es correcto. Pero los catalogan en el mismo cuando el debate es más genérico. Y también a veces hay en la comunicación pública un antagonismo estratégico que se usa, ¿verdad?, como parte de una estrategia de Teatro, comunicación. pantomima. Los La técnicos y pantomima los de la rudos política. Sí, en la lucha en libre. la lucha libre, Sí. ¿me entiendes? Y ese antagonismo estratégico en las redes funciona para llamar la atención. Si yo les pregunto a ustedes, en Puerto Rico,
¿hay una manera clara de identificar la izquierda y la derecha? ¿O ustedes entienden que Puerto Rico es un país de centro? Económicamente nos han empujado al centro izquierda, mucha intervención del Estado. Ujú. Religiosamente, pues son conservadores. Exacto. Pero la pregunta específica de Play, La Puerto Rico pregunta es un es si país Puerto Rico es un más país de moderado. izquierda o derecha o es un país de centro. un país O sea, moderado. que ahora mismo, o sea, estamos jalando la soga y tú sabes que en la soga ponían un pañuelito rojo y una línea. ¿Puerto Rico se inclina o ese pañuelito está en el centro? Porque eso es algo, o sea, Puerto Rico es súper conservador, a pesar de que lo hablamos en podcast pasado. Yo creo Todo lo que entiendes es conservador. Ahí voy a lo que dijo Paquito, conservador cuando estamos hablando de creencias, por ejemplo, religiosas. Ahí yo puedo estar completamente de acuerdo, pero estoy de acuerdo con Paquito en que cuando hablamos de temas que tienen que ver con economía, con intervención del Estado, en la gran parte de esos temas es de izquierda. Somos Es de izquierda. moderados. Y eso se ve ahora mismo, hablamos, Eso es lo que hablamos La palabra de que moderado es eso. Del centro hablamos tirando para para el sur. izquierda. Bueno, pero espérate. Ese es el problema que Centro nosotros... es la puerta a la ¿Comparado izquierda. con quién, Francisco? Es que para mí Mira, es que te voy a dar mi experiencia en Hacienda. Yo bregué mucho con el proceso legislativo, ¿verdad? Porque pasan muchas legislaciones que Hacienda tiene que, de alguna manera, opinar. ¿Qué yo veía? PIP típicamente vota en contra de todo. Eso es consistentemente en contra de todo. El Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular votaban de manera muy similar, salvo ciertas instancias. Y el PNP votaba de manera muy similar al Partido Popular. sí, somos moderados. Pues si el Vaya. PNP vota más o menos como el Partido Popular y el Partido Popular vota más o menos Como el PIB. como Victoria Ciudadana, No, Victoria Ciudadana. pues ¿para dónde estamos? ¿Para dónde ustedes creen que estamos? Para la izquierda. Eso es centro-izquierda. Para mí sí. O vamos a ponerlo de esta manera, son muy populistas. Son muy populistas y bueno, es que aquí, miren, ¿cómo decir esto de verdad? Y no quiero sonar ni despectivo. Considerando que llevas ya cuánto. Pero Vamos, miren, Y te comiste el chocolate, o sea, chocolate. en una sesión legislativa, el cuatrienio pasado, legislaron para crear una desfase de $1,000 millones en fondos públicos. Es un abrir y cerrar de ojos por año. Por descuadrar la caja por $1,000 millones de pesos. Díganme ustedes si no son, claro. ligeros con el gasto público. Si utilizamos el gasto público para determinar conservador Claro. o de izquierda. Pero si vamos tema por tema, si lo pones, si Joshua mete todo inmigración, vamos a todos los temas que son noticias en el mundo y que separan a la gente al nuevo mundo entre izquierda y derecha, el software lo va a analizar y el output va a decir moderado. El output, cuando lo compara con el mundo, va a decir que Puerto Rico es un país moderado, los matices casi no se me parece distinguen, un como país dice Francisco, extremista. vota Oye, bastante No igual. lo es. Oye, y mira, No somos radicales. No somos radicales. Vamos al tema de inmigración. Nosotros, por ejemplo, ¿quiénes son nuestros hermanos dominicanos? Dominicano. Y un país como el nuestro, salvo algunas excepciones, Papá, tú estás en la playa y tú ves los dominicanos Nosotros- que vienen en la yola y tú le estás diciendo, coge por ahí que se fueron pero es por que ni los allá. mismos políticos, porque pero es que ese tema que divide al mundo, Pero termina tu train of thought. el termina- sentimiento de todos, no importa en qué espectro de político tú te encuentres, es de solidaridad, es de sentirte afín, es de amor. ¿No sería eso de izquierda? Pero es que, no, en ese tema particular. Ajá, no sería Pero eso de como izquierda. después vamos a otro tema, en los asuntos de familia, y cuando tú sumas y restas, multiplicas y divides, nos ubicas en el centro, ¿verdad? Pues a menos que vayamos tema por tema. Pero si cuando tú preguntas, la pregunta de Héctor fue, somos, ¿verdad? Una pregunta completa, porque la izquierda y la derecha de estos tiempos no es absoluta. No se puede medir, tiene que ir tema por tema. Pero como él hizo la pregunta general, yo creo que el output del análisis que va a hacer Joshua, el ChatGPT, nos va a tirar el moderado. ¿Cómo tú lo ves? Míralo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves? Pregúntale a ChatGPT. Si Puerto Rico, Vamos a hacer ahora. por eso. Bueno, lo podemos hacer y que piense un Exacto, ratito y aquí y después nos diga de- el último. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo tú ves Puerto Rico para ti? ¿Te parece un país de izquierda, de derecha o un país moderado o de centro? Que concuerdo con que es más centro-izquierda que si moderado o centro, pero personalmente pienso que es una estupidez que si izquierda y derecha, o sea, tú debes ser un ser pensante.
Hay Eso momentos sí, que eso tú vas a estamos pensar claros. cosas de derecha. No, pero yo estoy coincidiendo con él totalmente. total. estoy Y hay totalmente veces de que acuerdo yo voy a contigo. pensar que la inmigración es de una forma y hay otro momento, tiempo y espacio que voy a pensar de otra forma porque yo no puedo centrarme en un pensamiento en mi tiempo y espacio porque las cosas cambian y Las las condiciones condiciones son cambian distintas. y yo no debo centrarme y ponerme un pecho aquí, mira, soy de derecha para toda la vida porque ni de izquierda tampoco Aquí porque estás las cosas invicto cambian con, con el los, tiempo. con los temas que aporta a la izquierda, estás invicto. No, pero Bueno, Date 10-10. hay cosas que yo aporto a la derecha también. es un planteamiento de centro. El que acaba de decir ahora. Para el punto, voy a dar un ejemplo. Va a poner la ChatGPT en lo que tú me dices. En lo que, para hablarle de asuntos, hasta dónde llega eso y donde los mismos políticos en algunas instancias están hasta confundidos. Yo ejecuto un reglamento para expandir la definición de espíritus destilados. Se hizo con la intención Ahí no se escucha de permitir que esos espíritus destilados, que no eran el típico ron, pudiesen tributar a base de unas tarifas que si tenían poco volumen, una tarifa más bajita. Claro. Era para fomentar la producción de ciertos espíritus destilados que no son los típicos espíritus destilados que se conocían hace 3 décadas atrás. Es una política de izquierda. Esa es una política de izquierda. Ciertamente yo le estoy dando un trato Bueno, es una más favorable. Es una intervención, Una intervención directa del Estado gobierno. donde estamos discriminando por volumen. Pero que en por última volumen. instancia- Pero no discriminas. Pero por volumen, pero mira, eso- No, pero- No, tú no discriminas. Sí, no, Positivamente. porque si tiene Claro, más volumen, te toca una tarifa más cara y otra más barata. Eso para mí es una política de cuasi izquierda. Lo puedo reconocer que me diga, te tiraste un izquierdismo ahí. Pero Francisco, estipulado. al final va a terminar defendiendo el local. Sí. ¿Qué es lo que hace Implícitamente. Trump? ¿Qué es lo que hace Trump cuando pone tarifa? Mírate esto. Pero Claro, escúchame, para. Es lo que hace Trump. Mira la esquizofrenia ideológica del mundo. Que es lo mismo que hace Trump cuando le pone tarifa al de afuera. al de pues, afuera. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Eso no es de izquierda. Los extremos son como un. Pero- ¿Cómo es que se llama el horseshoe en español? Los extremos. Una herradura. Una herradura. Están acá en polos opuestos. Pero si sube un poquito más se encuentran. Ujú. Eso pasa con la política. Ahora bien, mírate esto. Una política lo cuestiona. Esto es otra cosita para él, otro cariño. Ay, Eso es un espíritu destinado. Un político lo cuestiona. Otro Debajo punto volumen. destinado de bajo volumen. Le cae, supuestamente, un político de derecha o política de derecha, le cae encima ese reglamento, ¿Por qué no también le cae encima la legislación que favorece a las cerveceras de aquí? Que es exactamente el mismo criterio. Pero están tan confundidos Pero es que el que no principio- entienden. Dice, soy de derecha, pero realmente si fueras de derecha de verdad, te sorprendería de la cantidad de cosas que tuvieras que fulminar de tu criterio, que hoy tú ves que Pero son tú no buenas. crees que ahí añade al punto de Joshua que al final del día termina siendo una estupidez. Tú tratas de ser eficiente, tú tratas de ser realista, tú tratas de poner condiciones que puedan ayudar al final del día a desarrollar al de aquí, a impulsar el de aquí. Sean las medidas que tú tengas que tomar. Eso es básicamente lo que tú tratas de hacer. Lo que tú me estás diciendo ahora mismo, que estás o sea, que la gente está confundida en cómo van a operar y eso termina afectándonos a nosotros en política. No hace ningún sentido. Porque no es de política ni izquierda. Oye, porque... ¿Cómo decirlo? Voy a tratar de decirlo de una manera diplomática. No importa si eres de izquierda o de derecha. Si no lees y eres un ignorante, eres un ignorante. Eso es sentido común. Punto. O sea, es que al final, y tiene Francisco razón, y también Joshua, sentido común. Si nosotros queremos echar la economía hacia adelante, tenemos que buscar que el dinero se quede aquí. Claro. Pues todo lo que tú legisles o promuevas para favorecer al empresario local y que sus ganancias se queden en nuestra economía lo más, eso no es ni de izquierda ni de derecha. Eso es Es sentido común. Yo quiero que el dinero no se vaya, que se reinvierta aquí mismo. Pues por eso, así que la lógica detrás de la acción es sentido común a favor del desarrollo económico. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Correcto. Sí, no, definitivamente. Nosotros, ¿verdad? Moviéndonos dentro de ese mismo tema, en estas últimas semanas, ¿verdad? Nos topamos con la noticia del asesinato de Charlie Kirk. Y les pregunto, porque han habido debates en el sentido de las políticas que él defendía o los puntos de vista que él defendía. Nada justifica el asesinato de una persona. O sea, Sí. pero la salud mental de un país, la discusión de este tipo de temas, el ser extremista, detona este tipo de La ataques. polarización. La polarización.
¿A ustedes les hace sentido este tipo de discusión right in your face como él lo hacía? O sea, ¿les gustaba la iniciativa de la discusión de muchos temas de manera natural, Yo, sin ningún libreto? O sea, tú puedes coger el micrófono y preguntarle lo que fuera y lo encaraba. Algunos salieron bien, otros salieron que nunca más deben de salir de su casa. Pero ¿cómo les pareció el hecho de la realidad de lo que él representaba en cuestión de la discusión de temas que posiblemente nadie quería tener ni en una barbería, ni en el Día de Acción de Gracias en tu casa? Pues esa es la verdad. Cada vez que tú vas o sea, estos temas que son polarizantes y pueden crear roce, cada vez los podemos discutir en menos espacios. Y él traía esas discusiones a la masa, él como el centro. O sea, él asumía una postura complicada contra el que viniera. Yo creo que, te guste o no sus políticas o lo que él pensaba, cada vez lo podemos hablar menos, cada vez hay menos oportunidades, cada vez hay más desconocimiento. Yo creo que eso era muy necesario. Pero ¿cómo ven ustedes la realidad de lo que él hacía versus el desenlace versus lo que va a pasar ahora? bien terrible el desenlace, de verdad. Nadie merece morir así. Yo podía coincidir con parte de sus puntos. Habían otras que me chocaban y podía diferir de él en cuanto al delivery. En algunas instancias, el estilo de él llevar el mensaje, pues creo que no necesariamente invitaba a que más gente se uniera. Era retante también, o sea, pero a mí me encantaba, a mí me gusta esa música, Sí. o sea, a mí me gusta ese estilo, a mí me gusta el Te, estilo te- de... te sigo. Hay otras cosas que en lo sustantivo no me agradaba. Por ejemplo, cuando él decía que las personas debían ver ejecuciones públicas desde los 12 años, que el Estado debía ejecutar a una persona por X o Y crimen y que tenían que televisarlo y que los niños lo vieran. Yo no puedo estar a favor de eso. Que no fuera pay-per-view. No, O yo sea, que estoy tú pudieras súper pagar en con lo del contra morbo, o de sea, eso. no te gusta la Eso está, yo estoy súper en contra de eso. Claro, es una locura. Hay unos aspectos del Pero delivery. considerando el hecho, piensa, Que eso pasa ahora sin que paguen. no, pero piensa en esto. Lastimosamente pasó con él. Muchas personas no saben el desenlace de una vida incorrecta. Los niños que se están formando hoy día le tienen miedo a menos cosas que en cualquier otro momento. Desafían la autoridad, tienen más libertades. Hay cosas, y entiendo que pueden ser traumáticas porque son fuertes, pero son las que tú recuerdas. Y en momentos de decisión, hay cosas que te marcan, ese correazo, esa bofeta que te dieron, ese castigo, esa rodilladita allí. Hay cosas que te marcan y puedes ser extremista, pero en un mundo que cada vez es más extremo, nosotros no podemos tratar de ser más racionales. O sea, yo trato de ser más racional mientras el mundo quiere ser más extremo. ¿Cómo compito? Yo puedo entender, o sea, yo no, ¿verdad? Quizás sea una locura, pero sí puedo entender el hecho de que un niño de 12 años en adelante pueda entender que cuando tú cometes este tipo de crimen, no es que tú vas a una celda allí a ver las peleas de boxeo que tú quieres, a jugar PlayStation o Xbox, no. Si tú cometes este tipo de crimen, este es el desenlace. Mira cómo acabó la vida de este no buen ser humano. Pues, mano, es chocante, pero yo lo puedo entender. O sea, quizás no va, o sea, ¿verdad? Nadie debe jugar con la vida de otra persona, puedo entender eso. A nivel religioso es complicado, la vida solamente la da Dios, no la debe quitar nadie. Lo más importante, independientemente coincidas con él en lo sustantivo o en la forma, es que hay que respetar y defender el derecho que tiene cada ser humano de expresarse y de transmitir su idea de la manera que entiende. Y tú, de manifestar o reaccionar de acuerdo a lo que él plantea. Chachi, no, Fue trágico lo que Trágico. ocurrió. trágico y marca. Marca. No debió haber ocurrido una cosa Pero como esa. históricamente personas como él, no lo hemos visto a través de la historia. Para que la radicalización Mira, yo, Termina en muerte, en los Estados Unidos terminan así. y pues en Pero ese, te voy a decir, yo creo que era más lo que lo perfilaban como radical que lo que verdaderamente él era. sí, definitivamente, cuando... Que también las propagandas afectan no, un y montón. cuando yo veo todo lo la que- radicalización, escúchame, Galinda, para que continúe, lo digo en términos general, no Definitivamente. Sí. específicamente, Sí. el ambiente completo, pues es algo que Pues no son se posturas tiene que tan- combatir porque al final es un veneno para la democracia, esas posturas radicales de ambos lados. Sí. Y
fue trágico lo que ocurrió y sin duda Sacho. es algo que se tiene que repudiar, no importa coincida o no en los sustantivos de la forma, se tiene que Eso es repudiar. Como al garete. Ahora, lo peor de todo esto es que sabemos que con dolor en el alma, en algún momento de nuestra historia, va a volver a ocurrir. Ha pasado. Quiera Dios que no. Está bien, Sí. lo entiendo, pero es que ha pasado siempre. O sea, cuando tú miras la historia, personas radicales que llevan un mensaje, que les gusta estar en público, que desafían, que tienen posturas que pueden crear polarización. Esa es la historia, o sea, está ahí. Y dentro de los Estados Unidos, esa ha sido la historia de ellos, con una pena. Y yo te diría más, yo creo que él se tomaba unos riesgos increíbles, fuera de la seguridad que podía tener y todo. La salud mental en los Estados Unidos es un desastre. Y tú exponer, o sea, tú tocar puntos que la gente a veces ni entiende, que son extremadamente pasionales. Y tú sabes que él decía algo que era tan cierto, que cuando las personas dejaban de hablar, entonces Esas qué cosas cosas pasaban. malas pasaban. Pasaban. Y eso de verdad que me tocó muchísimo cuando lo escuché nuevamente decirlo, porque es tan cierto. Cuando dejamos de dialogar, entonces nos vemos tal vez más prone o más sesgados. Es que la manera, ser violentos. el asesinato de él Explota. es una manera de comunicación de alguien que no sabía cómo más expresarlo. Hay alguien que no sabía. O sea, y ese es el problema. No sabía ganarle a su argumento y a sus ideas y tuvo que quitarle No, la no, vida. pero, Mira, o posiblemente él- no tenía la capacidad de poder expresarlo. Hablando- O como único lo podía hacer era con No, una él bala, no, porque en la bala no, escribió. Este tipo era brillante. El tipo. Espérate, tú puedes ser brillante y tu capacidad de poder expresar tu pensar puede ser errático o malo. Hablemos de public speaking o no hablemos de public speaking. El tipo para mí era brillante. Pero dicho eso, lo de Kirk, tú colindes con su pensar o no, yo pienso que para la humanidad, para la discusión pública, no importa cómo tú lo veas, Kirk era un net positive. El que él hiciera lo que él estaba haciendo era un positivo para la sociedad. Él no fue el que comenzó haciendo esto se llama Steven Crowder. Él tenía un segmento que se llamaba Change My Mind. Y él es el que comienza yendo a los campuses con premisas sumamente controversiales y se fue viral por eso. Después de Steven Crowder deja de hacerlo precisamente por las veces que le tiraron con milkshakes de concreto, o sea, lo agredieron muchas veces y él dijo lo que yo gasto en seguridad, que yo lo estoy costeando, o sea, aquí no hay Y no hay inversión no hay privada. ningún inversionista, pues no es costo efectivo para mí, dejo de hacerlo. Charlie coge la batuta y comienza a hacerlo. Yo creo que del sector que esto viene en específico, que es un extremista loco en Sí. ese lado de la cancha, no entiende que se llevaron al más blandito, de los que hacen lo que hace Charlie. Si estuviésemos hablando de Nick Fuentes, ejemplo, que a los que no sepan quién es Nick Fuentes, aventúrense. Pues, no, obviamente, no lo condono, igual está mal, pero aquí tienes un tipo que tiene una postura, si tú piensas que cualquier cosa que dijo Charlie era polarizante, boy, are you up for a rude awakening? Coge y búscate en YouTube a Nick Fuentes a ver qué piensa. Y yo veo cómo estamos tan polarizados al ver cuántas cosas de las que él dijo las han tergiversado para darle otro significado, como por decir un ejemplo bien tonto, el de la segunda enmienda. Dicho sea de paso, que él dijo que el costo de tener la segunda enmienda eran algunas, trágicamente, algunas muertes. El tipo estaba sembrando la idea de que igual en accidentes automovilísticos tenemos como 52,000 muertes al año, más que las muertes por arma. ¿Vamos a banear los carros? Ese era su punto. Su punto era, él no estaba alabando que hubiesen muertes o que hubiesen mass shootings. Él dijo, es lastimoso, pero no vas a tener ningún país en el mundo en el cual sea un open carry state o sea un país en el cual puedes portar un arma sin que haya una muerte a causa de eso. un arma. Claro. Ese era su punto. No, aquí están diciendo, live by the sword, die by the sword. Él dijo que eran necesarias, él se lo buscó. Ese no era su punto. Su punto era que ese era el costo que pagábamos por tener un arma y poder defender todos nuestros derechos. Que habían sus pros y sus contras. Que para el que desconoce, y todo el mundo da la misma respuesta, la segunda enmienda de la Constitución
no es para que tú te defiendas del pillo. La segunda enmienda de la Constitución es para la posibilidad de un gobierno tirano. Los padres fundadores eran tan brillantes que dijeron, nosotros tenemos tanto poder que podemos llegar a ser tiranos con nuestros ciudadanos. So, Por ellos ende, necesitan- tenemos que darle el poder de que puedan defenderse en contra de nosotros. Sí, no visualizaron las Fuerzas Armadas que tienen hoy, pero sí. Exactamente. Definitivo. Pero no obstante, esa es la razón, o sea, esa es la intención de la segunda enmienda. Purge. So, nada, yo pienso que es súper desafortunado y debe ser Horrible, condenado de horrible. cualquier lado Y lo que te digo, este tipo de temas que él tocaba, cada vez los podemos discutir en menos lugares. Esos temas no se tocan. Tenemos que respetarnos las diferencias. Sí. Es un principio de vida fundamental y hay que defenderlo. Podemos diferir de la manera más dramática, pero eso nos supone Tú perder no el vas a atentar respeto con la mutuo. vida de alguien. O sea, pero la salud mental. Y por si las dudas, aquí usted puede ver discusiones Sí. acaloradas. Discusiones acaloradas y cuando terminamos la discusión acalorada y todo esto es wrapped up, nos vamos para aquella mesa, a lo mejor usted no la ve allá atrás y nos saltamos como unos puercos y estamos hablando como si nada hubiese pasado y eso es bien importante porque yo pienso que estamos faltos de eso. Yo puedo diferir de cualquiera de las personas. Y vamos que a tengan. diferir. Exacto. Y yo pienso que ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Si no fuese así, ¿para qué vamos a hablar? Es que tiene si, que no ser- es para, si no es para dejar que en el mercado de las ideas, la idea que más le haga sentido a la gente prevalezca y que podamos discutirla, Galinde, pues ¿para qué hacemos esto? tiene que ser bien aburrido que tu círculo de amistades sea solo gente que piensa igual, Igual que tú. Ajá. Muchachos, Debe ser cambia de horrible. amistades, Oh. Cambia de amistad. porque debe ser horrible. Debe ser horrible. Y yo, de vez en cuando veo a alguien que piensa muy distinto a mí en algún tema y tengo la oportunidad de coincidir y darme un café, lo disfruto y aprendo un montón. Claro. Porque uno no es dueño de la verdad. Definitivo. Bueno, Yo quiero escuchar a ajá. Yocho, yo no- Espérate, que Yocho, espérate, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, y su postura, su postura. Pero Pero antes sobre tu Charlie. postura sobre lo que le pasó a Charlie Kirk y obviamente sé que hiciste algo ahí sobre Si somos de centro, de centro, de de derecha. izquierda o de derecha, ¿qué te dice ChatGPT? Pero antes tu opinión sobre lo que ocurrió con Yo, Charlie Kirk. yo lo condené inmediatamente, o sea, yo no creo que, aparte de definitivamente todo lo que dijeron ustedes coincido, no debemos estar peleando. Me pareció muy triste ver personas que yo comparto ideales alabar la muerte de Charlie Kirk y creo que por eso no me quiero poner un estigma nunca de izquierda o derecha, porque es que Yo di par de on friends. no, y par no, de- no comparto pensamientos, de pero una. Gente se dejó ver. Claro, yo- estos son gente que estarían Gente se celebrando dejó si ver, me pasa a mí. Que tú dices, coño, aquí hay gente que está enferma. Déjame sacar. Por eso yo no sigo mucha gente. Pero si acaso pensaba seguir a alguien, desistí. Aparte de eso, yo pienso que definitivamente lo que su muerte causó y estamos viendo ahora es más positivo, puedo verlo. Y esta es mi opinión personal, ninguno aquí la comparte. Hago el disclaimer, pero yo estoy bastante convencido que el gobierno de Israel tuvo que ver bastante en esta muerte. Como estamos hablando ahorita, yo veo a Candace Owens ahora y estoy una persona completamente conservadora que está investigando y un montón de personas que están hablando sobre este tema. Y creo que ha despertado el colectivo a todo el mundo ver como que en esa vela que teníamos con Israel, el gobierno con lo que está haciendo y la conversación de Palestina, tanto de derecha como izquierda, a ver lo que realmente está pasando a nivel global y creo que él estaría maybe orgulloso, yo estaría orgulloso de que su muerte ha causado algún tipo de unión hacia un tema que por muchos años ha sido bastante desapercibido y se ha visto como que Palestina contra Israel, sino como que todo el mundo está llegando a la misma conclusión de que ok, aquí hay algo raro de que el gobierno de Israel esté financiando a la mayoría de los políticos y sea un tema tan complicado de hablar y censuren a todo el mundo. Antes de que nos movamos, que él tiene unos resultados ahí que van a ser interesantes, yo entiendo. Aquí hay algo que no abordamos y es que si se ha marcado un contraste entre izquierda y derecha. Y salvo que nosotros veamos un contraste total de que es que hay algo sí que yo puedo puntualizar. Cuando ocurre lo de George Floyd, hubo riots, hubo motines por no sé cuánto tiempo, probablemente días, semanas. Mataron a Charlie Kirk y se vieron vigilias, oraciones, cultos. Es algo totalmente distinto a lo que Pero estamos hubo una haciendo. manifestación en New York de millones de personas. O sea, que hicieron una manifestación increíble. No, eso fue en UK, fueron No, 4 eso fue en UK, En UK. y 4 realmente no estaban allí por Charlie Kirk. Ellos estaban hablando de
otros. Sí, de los ideales, de- exacto. de Sí. era un issue internacional que No Que también tiene que ver con lo de Israel. o o sea, sea, a lo mejor Lo trataron de- coincidieron, pero coincidieron. no, eso no es real. No, no es que todos fueron allí por Charlie. tiene que ver La con- realidad es que se vio, y lo que yo he leído, social media wire, distintas páginas. Pero también, o sea, o sea, solamente para puntualizar algo. Las dos muertes son dolorosas. No estamos diciendo lo contrario. Estamos Sí, es la hablando, reacción, estamos ajá. hablando pero de la reacciones. reacción es Estamos hablando de reacciones. la reacción es obvia, una versus la otra. Una ¿Por fue qué? a causa porque fue la policía quien mató a George Ok, Floyd. está bien, Kevin, pero Otro fue un radical, no es lo mismo. Estoy de acuerdo. O sea, tú estás hablando del sistema, la policía con una rodilla en el piso lo ejecutó frente a todo el mundo. Esto es un tipo que todo el mundo sabe que es un radical y es un tipo que todo el mundo sabe que es irracional. Tú esperarías que la policía está ahí para protegerte, no para matarte. Y más cuando el tipo le dice I can breathe. O sea, fue una ejecución a sangre fría que fue grabada. En la reacción, obviamente, Ok, va a ser ok, distinta. está bien. Por lo menos yo lo veo de Y esa entiendo, manera. pero Yo lo veo de esa manera. que no se nos olvide que estábamos hablando de un tipo que tuvo un sinnúmero de problemas con la ley y estaba en ese mismo instante cometiendo otra infracción a la ley cuando la policía interviene. Pero aún así, Bien, no se supone que le pasara sí, eso. está bien, pero estamos hablando de un criminal y estamos hablando de un tipo de un padre de familia que estaba allí con su familia. Y lo increíble Está es ahí que con los su dos, familia. pero mira, lo increíble de donde vivimos es que no importa si tú eres un criminal o no importa si tú eres un tipo que está llevando un mensaje, los derechos te cobijan de la misma manera. A uno lo mató un radical y a otro lo mató un policía Sí, del Estado. lo que No quiero, es lo mismo. lo que Es quiero solamente apuntar, para que sepa. como quiera, eso no quita que la muerte de una persona que muchos idolatren, porque tú quieras verlo de esa manera o no, este tipo, Charlie Kirk, era un referente para muchas personas en el movimiento Que conservador. posiblemente aportaba Que- más a que la sociedad po- que el otro, pero los derechos son los Sí, mismos. sí, pero no es eso de lo que estoy hablando, que aún así podía haber esos motines, esos riots, todo eso podía suceder Sí. igual con la izquierda, con la Esta- derecha, perdóname. Pero esa Aquí parte estoy en de el centro, derecha no se siente en desventaja o no se siente de esa manera. Es Pero obvio, es que no, volvemos, yo no puedo decir que no he leído de eso, he leído demasiada indignación de las personas porque pero no la suficiente a como una para... persona le ejecutaron frente a su familia y era una persona que ellos veían como referente. Está bien, pero los medios también juegan un rol y los medios contra Charlie Kirk han sido menos vocal como lo que fueron con George Floyd. O sea, George Sí, pero Floyd estamos hablando de un tipo blanco con poder adquisitivo. O sea, no es lo mismo, chico. está bien, pero o sea, tratar de sí, poner las dos sí, cosas al mismo nivel no es lo sí, mismo. y sí Hermano, también está- tiene que ver con que le han metido a la cabeza a la gente y no lo han brainwashed todo el mundo de que lo que pasó con Charlie Kirk, hay diferentes opiniones en los medios que también influyen en que la derecha no haya... Accionado como quizás pudo haberlo hecho. Yo creo que ambos tienen la razón. Sí, puedo ver la diferencia en que uno pues, lo mató el aparato del Estado. Lo puedo ver. Por otra parte, creo que lo de Charlie Kirk hubiese tenido una gran probabilidad de que hubiese acabado En una guerra civil. violentamente. ¿Tú piensas que no hay rednecks que no se hubiesen Ah, no, montado definitivo. una- Definitivo. un- papi. Sí, Full. pero Full. No, Claro, no tenía claro. influencia tanto como pasó Por con Dios. George Floyd, que estoy de acuerdo que los medios pusieron lo de George Floyd ¿Que no magnifi- qué? ¿Que no tenga qué? que los medios en general pusieron lo de George Floyd no quiero decir más grande, pero lo promocionaron más como algo negativo versus lo de Charlie Kirk, que no fue, o sea, hubo división, que cancelaron a Jimmy Kimmel porque hizo chistes y cosas. so- Ya regresó, pero... Sí, pero como quiera, o sea, no fue la amplificación que los medios decidieron dar Sí. versus con lo que pasó con Bueno, Charlie recuerda, Kirk. uno va contra un radical que todo el mundo sabe que pues tiene la mente, lo dan por loco. Que no pienso que fue radical, que pienso que fue Israel. Claro. El otro pues es lo que conocemos. Que podemos ver también. Y si no eres, o sea, y yo sé que tú lo puedes entender, tú estuviste en la milicia, viviste, ¿verdad?, en los Estados Unidos, pero Hermano, en los dos lados hay radicales. lo entiendo, pero sí, pero hay En la muchas... de la derecha. El horseshoe. En el Pero lado tú de crees la que es lo derecha hay mismo, radicales pero tú es lo también. mismo que un radical mate a un hombre blanco a que un policía mate a un hombre negro. Lo que estoy O sea, tú diciendo lo ves es de que, pero lo no que va a estoy- tener el mismo lo que efecto. estoy diciendo es que del lado de la derecha hay radicales que Sí. no tienen mucho sentido, al igual que el radical que hizo lo que hizo con Charlie Kirk. Podía pasar de ambos lados. ¿Por qué tú Y yo crees lo que no estoy- pasó y yo lo que entonces? estoy- ¿Por qué tú crees que no pasó? Hay un contraste, lo mismo que dice la pregunta, hay un contraste en ideales, en valores, en Podemos principios. debatir eso por horas, pero quiero dar Dale, un dame tutorial eso que para estoy, acabarlo. estoy bien emocionado de mi tutorial en el día de hoy. Hice algo ¿Qué que se dice? llama
Iterative prompting. So, yo le pregunté primero cuáles son los 10 puntos más importantes cuando se considera si una persona de izquierda o derecha o de centro. Y me dio 10 puntos, pero no me considera el punto de religión. Me dio el punto tanto de rol de Estado en la economía, redistribución de riqueza, derechos sociales, Pero está cultura. súper bien, porque yo creo que podemos coincidir todos que Puerto Rico es bien religioso. Sí, se lo añadí al final porque el resultado me cambió. A principio, o sea, me dio los primeros 10, inmigración, medio ambiente, todo. Y a principio me dio, sin considerar el de religión, me dio centroizquierda. Que es lo que yo... Que sí, que el Somos centro- religiosos, pero el centro izquierda. Pero cuando añadimos el de la creencia religiosa, que eso es bien importante, lo estamos discutiendo aquí, de la izquierda, 4 de los 11 puntos fueron para la izquierda. De centro, 6 de los 11 puntos fueron para centro. Y de derecha, 1 de 11, obviamente, el de religioso. Ay, Fue mi para eso madre. se considera el neto. Pero- Centro izquierda, Es sí de o sí. centro. Es de centro. Por eso, pero es Considerando el interesante punto de porque el religiosidad. aspecto de la religión es lo que Si habla- quitamos la religión de Sí, izquierda. Es de centro izquierda. Izquierda. Que fue lo Sí, que yo dije. sin religión. Somos- Y yo lo puedo entender. Que by the way, hace no sé cuántos episodios yo dije aquí que Puerto Rico no era un país conservador, utilizando los ideales que yo conozco como el conservadurismo, En y eso yo todo el coincido. mundo me dijo que yo estaba loco. No, pero yo coincido contigo, fue lo que El yo único, todo el mundo me dijo, tú estás loco. O sea, pero Puerto Rico es un país conservador. Es moderado. No está en la conversación. Acabamos de discutir Sí, sí, cuáles sí, son sí, los sí, cuáles son los los parámetros. parámetros Sí, sí, te entiendo. para determinar si un país es, ¿verdad? Es afín con el conservadurismo o no. A eso yo me refería. Ok. Estoy de acuerdo. Yo económicamente creo que centro izquierda y para el otro lado Sí, un cuando- poco más cuando- religioso, cuando pero no tú llegamos a intentas- teocracia. No. No llegamos a teocracia. No, no, no. Bueno, nada, usted sabe ahí está la cajita de comentarios, usted puede emitir su comentario. Yo creo que todo el mundo habló, todo el mundo opinó, todo el mundo tuvo su espacio. Feli, te quiero felicitar. Yo les voy a decir una cosa. Si este es menos visto, estamos A felices. mí, ¿Ah? no, pero yo le iba a decir, pero yo les voy a decir algo. Tiene play. Pero yo les voy a decir El algo. próximo nadie va a hablar. Honestamente, este rol de ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Dame tú. Se te hace difícil. No te encanta. No, es que no es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta la discusión. A mí me O gusta sea, que tú hables. pero A mí al también. final- A Yo nosotros nos te puedo gusta. programar un AI para que nos hagan la pregunta y tú te empieces. Eso estaría bien. Pero nada, al final del día, lo que nosotros queremos es, mire, si usted piensa que alguien no habló suficiente, pues háblelo usted en su grupo. Y no me lo escriban a mí porque, puñeta, hay una señora que me escribe. Pero te salió del alma. Pero es que hay una señora que me escribe, no, que si de cabrona. Mira, Diablo. me escribe, tú sabes quién es. Obviamente había que cagarle al final. Sí, ya me Te escribe. tiene bien molesto. No me escriban más, por favor. Déjalo en los comentarios allá. Bueno, De por hecho, favor, si no sabías por qué tu pareja te dice que no beba, ahí está la razón. Pero nada, ahí está la caja de comentarios. Escriba su comentario, dé su opinión, comparte el contenido, déjele a otros saber. Y bien pendiente a nuestras redes sociales, porque pronto le vamos a decir algo especial que tenemos para ustedes, porque nos gusta no solamente hablar entre nosotros, sino darle la oportunidad a ustedes para que puedan también hacer sus preguntas y quizás opinar. Vamos. Vamos todos con chaleco, tranquilo. La señora, Chaleco. la señora te invita. Y la señora está invitada.